Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a este espacio de devocional, tu palabra para encontrar el camino, en un desafío que tenemos durante este año y es hacer lectura de la Biblia, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo de principio a fin, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y por supuesto en términos más prácticos para nosotros de este año, desde enero a diciembre. De principio a fin entonces y específicamente durante este mes de mayo hemos estado leyendo la Biblia y reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, como el soberano de nuestra vida. Y a la luz de este llamado, a la luz de esta invitación que como iglesia recibimos de parte del Señor en este mes, pues también levantar nuestra oración, levantar nuestra determinación. ¿Y de qué manera es que nos sujetamos al Rey soberano? ¿De qué manera es que en el reino de los cielos eh, sus ciudadanos, los que participan de esta cultura celestial, pues se comportan porque hay una cultura celestial, así como hay una cultura infernal y un reino oscuro y de tiniebla que se establece en esta tierra a través de embajadores. Los hijos de Dios, los hijos de luz, no los hijos de las tinieblas, tienen unas características, tienen unos comportamientos, y esto es lo que nos revela Mateo. Y en muchos de los capítulos de Mateo nos vamos a ver cómo hay unas cualidades que el Señor Jesucristo nos muestra. Vamos a leer entonces hoy Mateo capítulo 15 y allí entonces nos encontramos básicamente con muchas enseñanzas, pero la que hoy vamos a destacar tiene que ver con lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 10, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15 y con la expresión de la fe de la mujer sirofenicia. Entonces, Mateo capítulo 15, versículo 10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oídme y entended. Todo lo que el Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, habla es, es lo que Él conoce del reino de los cielos, ¿sí? Es lo que Él nos quiere transmitir. Y habla de oír y entender. Esto que el Señor va a decir es para que nosotros, por supuesto, en este momento histórico, Él estaba dirigido a una multitud, pero como nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, esas palabras son para hoy, para nuestro presente. Históricamente fue el pasado, aquellos que estaban allí escuchándolo, pero para nosotros, por el Espíritu Santo, es el presente, que hoy podemos acercarnos a este principio de esta verdad. Y dice entonces, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Un solo versículo en el que usted puede meditar si quisiera para entender un misterio y una verdad revelada del reino de los cielos. Porque una de las cosas que distinguen, por ejemplo, a una ciudad, ¿sí? Y a una región es la forma como habla. En Colombia, donde tenemos tantas regiones, y donde hay tanta variedad de culturas. Primero, y muy interesante, porque dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, o sea, si uno puede distinguir, esta persona es del eje cafetero, esta persona es de la costa, si esta persona es del interior, no es solo lo que come, ¿sí? Porque cambia la forma como nos alimentamos de acuerdo a la región donde estamos, pero también fundamental es cómo hablan, ¿sí? Y aquí el Señor está diciendo una verdad respecto al reino de los cielos. ¿Cómo será incluso que el Señor varias veces, y esto es otro estudio interesante donde dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre? Y luego dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, en el reino de los cielos la comida no es tan importante como para nosotros, aquí en este reino, ¿sí? En esta dimensión física donde la gente pelea por comida, donde en una familia se pelea por el trozo de carne más grande. Eso no es así. En el reino de los cielos, la comida física no es tan importante.
Y hay algo, y hay un alimento que es fundamental, dice, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Luego, en el versículo 15 dice, respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Qué explícito nuestro Señor, ¿sí? Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien, entonces esto es lo que nos antecede a un evento, ¿sí? Que vamos a mirar y de alguna manera primero entender la importancia de las palabras, ¿sí? Cómo de alguna manera, si según Proverbios capítulo 18, 21, si entendemos que en la lengua hay un poder, y hay un poder de vida o hay un poder de muerte. Y quienes, por supuesto, reconocen ese poder, pues se convierten en prudentes y empiezan a filtrar, y esto es lo que el Señor Jesucristo quería hablarnos respecto al reino de los cielos, porque cuando yo me sujeto a mi Rey, a mi Señor, empiezo a conocer y empiezo a adaptarme a la cultura celestial donde las palabras sí son importantes, donde las palabras no se las lleva el viento, donde la palabra tiene un poder para bendecir o para maldecir, ¿sí? Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Pero hay una cosa muy fuerte y es que las palabras tienen un efecto primeramente para mi vida. Es decir, mis palabras afectan para bendición o para maldición mi propia vida, mi entorno, ¿sí? Y esto es muy fuerte porque hablando del poder de las palabras, cuando vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la historia entonces de la fe de una mujer y es un personaje que, que conmueve el corazón del Señor mediante la confesión de su boca, ¿sí? Porque un creyente con la verdadera fe se mide en sus palabras y se reconoce en lo que dice, ¿sí? Cuando dice muéstrame eh, tu, pues muéstrame tus obras, si es que tienes fe, pues aunque no lo alcancemos a ver, las palabras hacen parte de una obra que por supuesto ya entendemos, es una obra para bendición y es una obra o es una obra para maldición. Entonces, la fe es una cuestión de decisión, creer o no creer, ¿sí? Así de sencillo, usted decide. Y aquel que cree en la victoria y la promesa de Dios, tiene que cambiar su manera de hablar. El hecho de creer, claro, en mi corazón, pero es necesaria la proclamación, esa proclamación que está evidenciando la convicción que hay en mi corazón. Y, y hablando de la fe, pues indiscutiblemente aquí nos encontramos con esta mujer. Dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y allí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba, o sea, mire la condición en medio de un momento de adversidad. Muchos se quejan, pero recuerden que el creyente que tiene una medida de fe suficiente para dar testimonio en medio de la dificultad, no se queja, sino que clama, clama. O yo estoy aclamando por mi situación, porque o estoy clamando, es decir, porque si en medio de una dificultad
pues por supuesto yo no puedo estar alabando, sino que incluso dice la Biblia, el que esté triste, ore. Así que hay dos caminos. Y este clamor, por supuesto, tiene que ver con una exclamación. ¿Qué se exclama? En este caso, la mujer lo que dijo fue: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le expone su situación. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer se encuentra con la negativa de Jesús, pero Jesús dice en el versículo 23, le dice entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, da voces, porque da voces tras vosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, esta mujer se encuentra con el no. Y es uno de los casos más interesantes, porque más allá de pensar por qué el Señor se negó en ese momento, ¿sí? Y aquí hay otros misterios del reino de los cielos, y es que cuando el Señor da un plan y un propósito, nuestro Señor Jesucristo estaba dentro del plan y el propósito y tenía un mensaje específico para un tiempo específico y para un pueblo específico. Y Él lo sabía muy bien, ¿sí? Pero ya vemos entonces que el Rey, que el soberano, nuestro Señor Jesucristo, para este caso entonces, también tiene la potestad de moverse. Y Él se movió. ¿Y por qué se movió de la negativa? ¿Por qué el Señor Jesucristo, eso que no estaba dentro de sus planes? ¿Por qué el Señor Jesucristo, dentro de su negativa inicial con la mujer, luego cambió? Y aquí lo vemos. Entonces ella, perdón, un minuto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, mira que todo está en función de lo que ella dijo, de lo que expresó con sus palabras. Por eso, o hablamos para bendición o hablamos para maldición. Y entonces ella le dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió diciendo: oh mujer, grande es tu fe, y hágase contigo conforme a como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. O sea, realmente este personaje nos muestra una medida de fe que se evidencia en lo que habla, en lo que dijo, en cómo lo dijo. Y cómo eh, cuando se acercó a Jesús pidiendo por su hija endemoniada y encontrarse con la negativa del Señor, ella pudo perseverar en el clamor, ¿sí? Y sin que le importara mucho esta negativa, le dijo: Señor, sí, tú puedes tener razón, pero aunque sea de las migajas, y con las migajas es suficiente para que obre sanidad en la vida de mi hija. ¿Qué genera una respuesta de estas ante el Señor? Cuando dice que el Señor se conmovió, es que se movió de su negativa, es decir, no se quedó estático. Y eso lo vemos también con Marta y María con respecto a la resurrección de Lázaro, porque Marta sí que le da una cátedra al Señor Jesucristo y a aquellos que son inquietos respecto a esto. Cuando muere Lázaro y viene el Señor, sí, a la casa de Marta y María, se anticipa Marta al encuentro con Jesús y tienen una conversación respecto a lo que es la doctrina de la resurrección. Y Marta pasa el examen de esa doctrina de la resurrección. Pero ojo que aquí viene algo muy fuerte, porque el Señor Jesucristo en el capítulo 15, versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Por supuesto, cuando Marta habla con el Señor Jesucristo de la resurrección, claro, ella es, digamos, asertiva en la respuesta con respecto a que si creía en la resurrección. Y ella lo dijo: claro, yo creo en la resurrección. En los postreros días sé que habrá resurrección.
Pero cuando el Señor le cuestionó su nivel de fe, cuando estaba frente a la tumba, ella misma se interpuso y le dijo, Señor, hiede ya. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿en qué el Señor puede ver o qué indicador, un primer indicador de mi fe son mis palabras? Y eso es. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, para el caso de esta mujer cananea o sirofenicia, ¿qué es lo que dice? Grande es tu fe. Grande es tu fe, porque asertivas son tus palabras, porque no solamente son asertivas, son palabras que vienen de un corazón que tiene la suficiente fe. Qué tremendo todo esto, porque así como la mujer sirofenicia, si queremos experimentar la dimensión del reino de los cielos en nuestra vida, ¿sí? Debemos hablar un lenguaje de fe. Hay un pastor, el pastor John Newton, compositor de varios signos, dijo, en el mundo hay muchos elementos que nos deprimen, pero el diccionario de la fe no reconoce esa palabra. Lo que para el mundo es frustrante, para el creyente es una señal de que está entrando en la senda de Dios. Entonces la fe no consiste en creer en las circunstancias ni en los sentidos, sino en Dios. Y esto es lo que dice este pastor a quien hoy pues quiero también hacer memoria. Y hay un versículo que también nos puede llevar al Antiguo Testamento, que corresponde a la enseñanza de hoy, también a la lectura de hoy, perdón. Pero antes de ir a Segunda de Crónicas, capítulo 15, porque me parece espectacular, quiero leerles lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 17. Oído, Hechos 2:17. Y aquí vamos a encontrar una conexión muy importante, porque esa lucha que libramos con nuestras palabras, pues gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su obra en la cruz, pues nos dota y nos da de su espíritu. Y Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. También dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es que en el reino de los cielos, los ancianos tienen sueños, porque los que sueñan son los jóvenes aquí en este reino, en esta tierra de vivientes, en esta forma como el mundo aprendió a vivir bajo el señorío de gobiernos que están apartados del corazón de Dios. Y ese es el contexto inicial cuando nos acercamos a Segunda de Crónicas, capítulo 15, cuando Asa sí hace unas reformas, pero Asa, que es el gobernante, el gobernador, el rey en ese momento en Judá, pero resulta que Asa escucha la voz de un profeta. Hechos 2:17 dice que se derramará mi espíritu sobre toda carne y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, que hay una generación que se levanta en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que recibe del poder de su espíritu, y somos nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, y ese fruto de su aflicción que le deja a él satisfecho, según el profeta Isaías en el capítulo 53, nos está diciendo que él verá ese fruto de su aflicción, que somos nosotros, y cómo quedará satisfecho. Porque esta siembra que hice con mi propia vida, la cual crucifiqué, la cual derramé, toda la gota, toda la sangre, hasta la última gota de mi sangre, esa siembra que hice dio fruto. Y ese fruto es usted y ese fruto soy yo cuando recibimos, cuando nuestra fe nos alcanza para acercarnos a nuestro Señor, dejar que Él entre a nuestro corazón con el poder de su espíritu. Y cuando nuestro corazón está lleno del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué hablamos sino lo que nos indica el Espíritu de Dios? Y eso es un profeta. Esto es fuerte porque, de nuevo, recordemos Mateo 15 cuando dice, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es que cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo en mi corazón,
No puedo hablar otra cosa diferente a lo que el Espíritu me indica. Entonces yo diría, muéstrame cómo hablas y te diré qué espíritu te está influenciando. Te diré bajo qué influencia espiritual estás. O sea, para reconocer a un endemoniado no necesariamente te tiene que estar volteando los ojos y te tiene que estar hablando de una manera de ultratumba y tiene que estar, no, a veces desafortunadamente no vemos el fluir y el mover del Espíritu de Dios en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia. Lo identificamos en las palabras, en las palabras. Y respecto a esto, entonces, vemos a un profeta y miren cómo empieza Segunda de Crónicas 15. Qué interesante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, el profeta, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Y viene, básicamente ustedes lo van a leer o ya lo leyeron, un mensaje, porque resulta que cuando usted decide, eh, decide este camino y crecer en la fe y recorrer ese camino de la adoración, ¿sí? Y poder ser influenciado por el Espíritu de verdad, el cual nos enseña todas las cosas. Y cuando decidimos ajustarnos y ceñirnos, no a nuestros, no a nuestras formas ni a nuestras maneras, ¿sí? Es que yo siempre he hablado mucho, es que en mi casa se habla mucho, o a la cultura, ¿sí? Es que en mi región, entonces hay como expresiones, ¿no? Para mí son pecados colectivos, ¿no? Porque ¿no? En esa región son, y se tiene, ¿no? No quiero decir como puntualmente acerca de ninguna región, pero digamos los de esa ciudad son, yo qué sé, son muy rumberos, muy parranderos, son infieles, tantas cosas, ¿sí? No, sino que cuando yo entro a la cultura celestial, pues el Espíritu Santo me ciñe y cuando me ciñe, entonces en este caso que hablamos del profeta, vemos que en esas funciones proféticas nos vamos a encontrar el caso de hombres que decidieron estar ajustados por el Espíritu Santo y lo que hablaban determinaban también una función y un propósito de Dios para su vida. Es que esto de las palabras es fundamental. Entonces uno encuentra profetas como Samuel, que recibía de parte de Dios un llamado para revelar, y lo vemos él. Vemos a Samuel, por ejemplo, revelándole a Saúl, anticipándose a un propósito, ¿sí? Y este Samuel fue un vidente, y la palabra vidente se refiere es que tiene la capacidad de revelar, ¿sí? Que discierne los espíritus. Vemos a Ezequiel como profeta que es atalaya, porque hablando de esas funciones proféticas que tienen que ver con lo que oímos de Dios y debemos comunicar, entonces, tremendo porque cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y yo me ciño a lo que Él me dice, o puedo dar a conocer algo que está oculto, que se tiene que revelar o que se tiene que anticipar y le dices, mira, es que bueno que hubiesen profetas en las familias y uno como profeta, esta amistad no te conviene. Esta amistad el Señor me lo mostró, este trabajo, esta actitud que estás teniendo, hablando de revelar, ¿sí? O esto que se te va a presentar mejor, no lo tomes. O este viaje que vas a realizar, esto es muy fuerte. Pero todo, ¿por qué? Por lo que se escucha en la presencia de Dios, por lo que se recibe la presencia de Dios, pero no es por mi percepción. Y Ezequiel, que es atalaya, ¿qué le dice? Porque el profeta es atalaya y no duerme y está vigilando y está orando, pero ojo que no es como el creyente que no duerme porque tiene muchos problemas, sino que en esa percepción que pueda tener el profeta, lo que hace es que intercede
y está orando por protección. No se llena de angustia y de ansiedad. ¿A dónde vamos a parar con esta situación económica como estamos? No, 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 no. El atalaya es aquel que mira, identifica el peligro y advierte el peligro y llama a la exhortación. Está Elías, que llevaba un mensaje de reconciliación exhortando a que el pueblo se volviera a Dios. Y está el que lleva un mensaje. Y aquí encontramos entonces a Asa, un mensajero de Dios, un mensajero que dice y que le habla al rey de Judá y al pueblo de Judá y de Benjamín. Y le dice, si le buscares, será allá de vosotros. Mas si le dejares, él también os dejará. Y empieza a narrar ese mensaje que trae de parte del Señor. Y una palabra, porque eso dice 2 Crónicas 15:8, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, número uno, ¿qué le ocurrió a Asa? Cobró ánimo para hacer lo que tenía que hacer y quitó los ídolos abominables. Entonces, cobró ánimo, quitó los ídolos abominables, ¿sí? Reparó el altar que estaba delante del pórtico de Jehová. Y después unió a todo Benjamín y a todo Judá, y con ellos también a otros forasteros los que habían de Efraín y Manasés y Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado al reino de Asa cuando vieron que Dios estaba con él. Y en aquel día 11, versículo 11 dice, sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Versículo 14, versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. ¿Y qué pasó? Y Jehová les dio paz por todas partes. Una golondrina sí hace verano en el reino de Dios si el rey lo dispone. ¿Y cómo hace verano en medio de un invierno frío? Pues hablando solo lo que el Señor determina a través de su espíritu que hable. En su casa hay desierto, en su casa falta la paz que recibió Asa. Entonces falta es un profeta. Eso es lo que falta. Qué bueno que entendamos del poder de las palabras. Para terminar, porque me quedo corta, no puedo dejar de pensar en Job. Y hablando de Job, pues hablando de este hombre de fe, ¿cómo no remitirnos? ¿Sí? Porque ¿cuál era la intención del enemigo respecto a Job? Que él maldijera. Y el diablo usa personas en quienes hemos depositado confianzas con el objeto de hacernos caer. O en el caso de Job, eso dice Job capítulo 2, versículo del 7, dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos también recibir lo malo. A pesar de esto, Job no pecó ni de palabra. Esta es una escena en la que el enemigo toma y entra e influye en la esposa de Job y ataca a Job con sus labios, ¿sí? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que Job maldijera a Dios, pero como Job no lo hizo, pues lo atacó por medio de su esposa. Afortunadamente Job pues no cayó en pecado, y ahí es donde dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resiste uno al diablo? Convierta su motivo de dolor en clamor, así de simple. No vemos a una mujer sirofenicia diciendo, usted sí es muy egoísta, Señor, ¿cómo es posible? Eso lo va a sanar a los suyos. Entonces, ¿qué clase de Dios es usted? Fuerte.
La mujer sirofenicia dijo, listo, pues si yo soy un perrillo, pues entonces me voy a humillar a tal punto que esperaré las migajas del bien que haces y de las sanidades que haces y de los milagros que haces, que con esas migajas se sana mi hija. Todo es por lo que decimos, pero también recordemos que lo que decimos es lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso, confesemos y acerquémonos en este tiempo en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a reconocer tantas palabras necias que hemos dicho,